al estilo sábado. Bien, y ya estamos aquí con esta corrida cambiaria. Hola, Martín. Hola, ¿cómo estás? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que me prendo para ir a ver a los brujos. Che. Buenísimo, te estamos anotando. Sé que no puedo participar, pero... Mira, aquí cuando mi productora largue el mate, le voy a decir que te anote, Martín. ¿Sabes? Qué buena banda, la verdad. Muy buenos recuerdos de los brujos en los 90, fin de semana salvaje. Sí, sí. Bueno, mejor hablar de los brujos que hablar de economía, ¿no? Yo seguiría hablando de los brujos, de los chicos de Salva Pantalla, ¿te parece? Un poco para pensar, pero bueno. A ver, hubo una mini corrida en la semana y otra vez se prendieron todas las alertas y otra vez cundió el pánico, como suele suceder en la Argentina cuando pasan estas cosas. Digo, hay una primera salvedad que hacer. No es comparable a la corrida del año pasado. El año pasado la corrida se dio cuando se dieron de baja los los LEVAC. ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado no parábamos de hablar de las LEVAC? Exacto. Que el Banco Central colocó 60.000 millones en LEVAC, 100.000 millones en LEVAC. Eso permitía una maniobra especulativa que se llama carry trade, que entraban dólares del exterior, se cambiaban a pesos, esos pesos se depositaban en plazos fijos o se usaban en operaciones en pesos de muy alto rendimiento a muy corto plazo, y después se volvían a cambiar a dólares y se iban. Entonces mucho capital de afuera venía a hacer el famoso carry trade. Bueno, cuando se levanta, se desmantela el sistema de LEVAC, un poco ese negocio se corta y ahí se produce una huida de dólares, y además de eso, aquello coincidió con el tema de los cuadernos también, donde muchos empresarios se asustaron, donde muchos decidieron jugarle fuerte al gobierno, apostar a darle una lección, a darle un correctivo, como se dice en política, y movieron la plaza y agitaron las aguas y un poco demostraron su capacidad de daño. En este caso, la mini corrida de esta semana, que bueno, movió el dólar en definitiva de 43 a 45 más o menos, a 46, unos 3 pesos, todavía lejos del techo de la banda de flotación. Esto sí es incertidumbre pura. Y los economistas lo analizan señalando que es el miedo a Cristina. Pero algunos más avesados dicen, es miedo a Cristina y también es miedo a Macri. Es decir, es el miedo contagioso, ¿no? En los dos casos hay cierta justificación en la historia de la Argentina. Nosotros, si uno se pone a pensar con responsabilidad, no merecemos un trato muy contemplativo de los mercados. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que nos olvidamos y que de eso ya no se habla, Argentina estuvo en default casi todo lo que va del siglo. Argentina decretó el default en el 2001 y salió del default en el 2016. ¿Esto qué significa? Trasladémoslo, imaginemos a la economía doméstica, ¿no? Sí. Vos sos una persona que tiene un negocio, una empresa o lo que fuere. Sí. No le pagaste tus deudas al banco, te cortaron la luz por falta de pago, no tenés teléfono porque obviamente ninguna compañía te va a dar porque sos deudor eterno, estás en el veraz y nadie te presta. Ahora, vos saliste del veraz y hasta que recuperes esa confianza, vas a ser un tipo de altísimo riesgo. Claro, es decir, che, pero le presto a pero mirá que salió del veraz hace 10 minutos, mirá que estaba en situación 5 en el Banco Central hasta hace un rato. Claro. Y en realidad Argentina tiene una historia de morosidad, tiene una historia de incumplimiento, tiene una historia de no respetar sus compromisos internacionales. Tenemos litigios en Nueva York multimillonarios. Digo, ayer hubo una muy mala noticia, y es que en el juicio con YPF que se pretendía traer a la Argentina por aquella nacionalización trucha que se hizo en su momento, son 3.000 millones de dólares de base que podrían duplicarse. Argentina ha perdido solo en negocios de Axel Kicillof 16.000 millones de dólares
en juicios externos, ¿no? 16.000 millones de dólares. Sí. Así que pensemos, nos mira con desconfianza. La desconfianza genera miedo y el miedo genera este tipo de turbulencia que se dio. ¿Podemos salir de la turbulencia en el corto plazo? Yo creo que no. Sobre todo porque nadie está hablando. Es decir, sería muy sensato para la Argentina que, por ejemplo, todos los candidatos a presidente de octubre se junten y digan, muchachos, firmemos un convenio. Cualquiera que gane vamos a respetar los compromisos internacionales. Sería, claro. Nadie lo va a hacer. No. Esencialmente porque no les conviene electoralmente y no les conviene políticamente, y porque además la política se juega con un terreno de batalla más que de acuerdos. Exacto. Nosotros charlábamos esta semana en la radio con Ramiro Marra, que es una especie de nuevo fenómeno de la economía argentina, un hombre muy claro, sí. y además él mismo un broker y el dueño de una casa de cambio, y nos decía, lo que la economía necesita es un gran acuerdo donde todos coincidan en 3 o 4 políticas de Estado inamovibles, algo así como la Moncloa española de la que tanto hablamos, y mientras queda claro que el mundo de la economía y el mundo de la producción pide eso, acuerdos, lo que se conoció esta semana va en la dirección contraria, ¿no? Recordemos que esta semana Cristina admitió que entregar la banda presidencial era una rendición. Uh-huh. Sí. Si uno analiza, dice, bueno, uno se rinde en el combate o en la guerra. Para los políticos, la política es una guerra y el mundo está pidiendo que sea un terreno de acuerdos. ¿No confían en nosotros? No. ¿Tienen razón? Parece que sí. Esa sería la conclusión. Sí. Martín, te hago una pregunta. Yo desde mi ignorancia en este tema, total ignorancia en este tema, cuando hablas de la banda de flotación del dólar, ¿qué es un tope que tiene que topar, que llegar el dólar? Claro, el dólar tiene un mercado libre, sí. Se comercia y se compra y vende libremente, ya no hay cepos ni nada por el sí. estilo. Pero hay una banda de flotación que es la banda de intervención, es decir, si supera tal techo o si perfora hacia abajo tal piso, el Banco Central puede salir a intervenir para bajarlo o para subirlo, sacando dólares o poniendo dólares en la plaza. La banda de flotación actualmente está arriba de los 51 pesos, está entre los 51 y 52. De modo que el dólar todavía tiene terreno para crecer. Claro que sí. Así que no sería una situación de extrema urgencia por ese lado, digamos. Bien. Está lejos del techo y también está más lejos del piso. Bien, o sea que esa desesperación que nos da cuando nos dicen que cierra en 40 y tanto, hasta los 51 estaríamos como dentro de hasta los 51 está en lo contemplado que puede subir y que sería todavía el terreno racional. Recordemos que cuando el dólar sube le conviene a los exportadores, y los exportadores son los que aportan las divisas al país, ¿no? Sobre todo las hojas. Así que tampoco ellos quieren un dólar bajo, tampoco te van a dejar tener un dólar de 40 pesos, que sería más o menos el piso de la banda, porque obviamente 4 pesos por dólar es mucha plata, ya teniendo en cuenta que el dólar de los agroexportadores no es 44 pesos o 45 pesos, porque tienen las retenciones, con lo cual le están quitando 3 o 4 pesos de cada dólar. Así que el dólar real de ellos es mucho más bajo. Bien, ahí está, aclarada mi duda, que me imagino que por ahí la gente que nos escucha también, porque hablamos de banda de flotación y no saber qué es, entonces, bueno, por eso es que te interrumpí con esa pregunta. No, está perfecto. Espero que se haya entendido. Sí, Martín, sos muy claro en la explicación y lo dicen los comentarios que tenemos durante la semana, hablan de tu claridad en el lenguaje y demás, así que así tenemos que continuar, Martín. Les agradezco mucho. Bien, Martín, un gran abrazo, un buen fin de semana y será hasta el próximo sábado. Será hasta el sábado, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Chau. Chao.